Hiperborea Radio está en las mejores plataformas digitales para que disfrutes de nuestra programación a la hora que quieras, donde te encuentres y con quien estés. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spreaker. Hiperborea Radio, un lugar para ti y tus plataformas digitales. Ven, acércate. El mejor contenido científico de la radio tiene lista su reservación para ti. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? El 100% anoche. Sí. ¿Dices que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Qué? ¿Estás retando? No me parece que este chico sea un listo. Nunca hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar. Yo iré solo porque soy bárbaro. Es que sí entendí la referencia. Sopa de Cerebros, el contenido científico más divertido al alcance de tu plato. Acompáñanos con ciencia. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. Bienvenidos a otra edición más de Sopa de Cerebros, recalentado porque como bien saben el recalentado dura muchísimas semanas, no tantas tal vez para nosotros porque pronto regresaremos, pero por lo pronto sabrán que seguimos con esta información y sobre todo celebrando que tenemos un nuevo año más en donde tendremos mucha más información, pero por lo pronto vamos a saludar desde la distancia, Miguel. Hola querida Moni, querida audiencia de Sopa de Cerebros, como bien dices, ya en un nuevo año, ya arrancando un nuevo ciclo, puede tener por seguro que una de las uvas que estaban dedicadas a los 12 deseos, pues fue dedicada a este programa, a seguir con ustedes compartiendo ciencia, generando información, temas y más temas que tienen que ver con el contenido informativo científico, que mucha falta nos hace y que nosotros desde esta humilde trinchera tratamos de llevarles semana con semana uvas sin semilla por si acaso, ya porque no vayamos a atragantarnos y tal vez no llegamos a cumplir esas metas, pero una de esas uvas muy seguramente, ténganlo por seguro, valga la redundancia, fue para este programa. Sí, no, totalmente, Miguel, porque la verdad es que es algo que nos emociona muchísimo y como pues ya les había dicho en anteriores programas, algo que yo le había pedido a Santa, porque claramente seguimos creyendo en Santa de una forma bastante crédula. Pero bueno, yo me porté bien y pedí que siguiera llegando personas aquí a Sopa de Cerebros y definitivamente también una de mis metas del año, así como también debe ser la de ustedes, es consumir mucha más ciencia y darle un giro interesante como siempre, porque así es como nos encanta hacer todo en Sopa de Cerebros. Testigo será el programa que tenemos hoy, pero recuerden que todo esto nos lo pueden comentar a través de las redes sociales, en Hiperborea Radio con el hashtag Ciencia para Llevar y en RTV con el hashtag del plato al cerebro. Ahí nos pueden estar escribiendo acerca de todo esto, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni, y como sabemos que todavía no se les acaba el recalentado de Nochebuena y ya están tomando el recalentado de la Nochevieja, les traemos, y como no, vamos directamente al recalentado de esta sopa, con esto que denominamos el menú del día. Esto es Sopa de Cerebros. Menú del día. Para esta notita de la semana nos traemos algo que puede ser bastante interesante porque el veneno podría detener el sangrado y no es el chisme, pero el veneno de la serpiente podría ser que sí. En su gustadísima sección de misterios sin resolver resueltos, les preguntamos si ustedes dejarían que les pusieran algo que los científicos no saben cómo funciona. A lo mejor dirían que no, pero verán que pasa mucho más común de lo que ustedes creen. Y hoy en esta sección les hablaremos de el misterio de los anestésicos. Quédense y averígüenlos. Y como les venía diciendo desde el inicio del programa, vamos a tener una entrevista en Al Sabor del Chef. Vamos a hablar de este libro que estábamos comentando desde el otro día, Cuando soñé ser científica, de Carmen García Lizárraga, con nosotros aquí en Sopa de Cerebros. Pero antes de iniciar el programa, nos vamos con un datito curioso ahora. ¿Sabías que la final del Campeonato Mundial de Ping Pong de 1936 duró 3 días? A partir de esta final, se crearon nuevas reglas para evitar juegos tan largos. Y estamos de regreso en Sopa de Cerebros en esto que se llama la nota de la semana.
Fíjense, querida audiencia, muchos estudios a lo largo de la historia han demostrado por qué nosotros le tenemos miedo a un montón de cosas. Que si las arañas, que si las ratas, pero si hay algo que nos da especialmente pavor a los seres humanos, esas son las serpientes. Mucha investigación se ha hecho al respecto. Se encontraron datos de que los niños de 3 años que nunca han visto serpientes son capaces de identificarlas en fotografías o pinturas, debido a que pues el Homo sapiens, que mejor identificaba a estos reptiles, tenía más posibilidades de sobrevivir. Ese miedo se mantuvo con nosotros durante mucho tiempo y hoy por hoy son de los animales que más miedo causan, que más temor infunden, a veces injustificado, debemos decirlo, porque el miedo hace que seamos un poco ignorantes al respecto, y esa ignorancia nos ha privado de un montón de conocimiento. Afortunadamente, nuestros científicos empezaron a revertir este temor a las serpientes desde el siglo XIX y han permitido lograr avances significativos como el que los vamos a platicar. Porque, ¿qué tienen en común las serpientes y los accidentes trágicos, ya sea automovilísticos en la construcción, con objetos punzocortantes? Aparentemente nada. Pero un grupo de científicos encontró cómo relacionarlos y los resultados de esta investigación fueron increíblemente sorprendentes, y créanme cuando les digo que se podrían salvar un montón de vidas, querida Moni. Definitivamente, Miguel, y la verdad es que es algo bastante curioso, ¿no? Porque constantemente he visto estos avances científicos en donde, por ejemplo, dicen, ¿no? Es que ahora vamos a explotar el hecho de que se puede producir la leche de cucarachas, y la gente es como, yo no sé si consumiría eso porque pues son cucarachas, pero hay ciertas cuestiones que pues justo son extraídas de la naturaleza, que todo el tiempo hay que ver todas estas propiedades y que pueden sorprendernos incluso en muchas aplicaciones. Y en este caso, pues que estamos hablando de las aplicaciones medicinales para cuestiones de emergencia, pueden ser bastante importantes. Ya se ha probado que incluso para tratar ciertas patologías como el cáncer se puede utilizar el veneno de abeja, o la diabetes se puede utilizar el veneno de ornitorrinco. Entonces ahora lo que están desarrollando por parte de un equipo de investigadores es un pegamento de acción rápida para poder detener hemorragias bastante importantes y significativas en menos de 1 minuto, usando el veneno de una víbora llamada cabeza de lanza, que el nombre científico es Botrops atrox, y de hecho es una de las serpientes más venenosas de Sudamérica. El veneno que produce esta víbora provoca un cierto nivel de coagulación en la sangre, en el organismo, que de algún modo imposibilita el hacer frente, creando coágulos, y eventualmente termina sangrando en exceso y pues muriendo. Eso se conoce como coagulopatía por consumo en el momento en el cual esta serpiente muerde. En el momento en el que los científicos supieron de este funcionamiento, empezaron a relacionarlo con el extraer una molécula reptilasa o batroxobina, que es la responsable de la coagulación en la sangre. Esa enzima ya se utilizaba en las pruebas diagnósticas de laboratorio para poder medir los niveles de fibrinógeno, que es una molécula producida en el hígado que nuestro cuerpo convierte para poderla utilizar en coágulos sanguíneos. Entonces, basándose en las investigaciones que habían realizado previamente, estos científicos añadieron la reptilasa a una gelatina metacrilada para poder convertirla en este adhesivo tisular de acción rápida. Entonces, esa gelatina ya se había mostrado prometedora por su capacidad de control y fijación mediante la luz, pero no era capaz de adherirse bien en presencia de la sangre. Entonces, lo que descubrieron era que al momento de utilizar este pegamento se podía aplicar simplemente apretando el tubo y haciendo brillar una luz visible, con un puntero láser incluso sobre él durante unos segundos. Incluso hasta la linternita de un teléfono inteligente podría servir, tal como lo explicó Krivet Menkwant, el bioingeniero de la Universidad Western, que fue uno de los autores del estudio que se publicó en Science Advances. Pero bueno, cuéntanos más de cómo es que funciona esto y cuáles son las implicaciones de utilizar este pegamento, Miguel.
Así es, querida Moni. Fíjate que este artículo de Science Advances también es muy importante y destaca el hecho de que este pegamento pueda ser efectivo con luces tan tenues como las que podrían ser las del teléfono celular, porque a nivel mundial los accidentes mortales ocupan la tercera causa de fallecimientos en todo el globo y muchas veces se debe a los desangramientos y que el personal médico, pues como es personal de primera línea, no puede estar cargando objetos tan pesados o tan variados o tan costosos y llevarlos de un lado a otro. Este pequeño dispositivo en pegamento ocupa una pequeña porción del equipo médico y puede ser activada hasta con un teléfono que prácticamente hoy en día todos llevamos a todas horas, debido a que mediante la oxidación que provoca la luz, este pegamento es desecado rápido y permite adherirse de mejor manera a la piel y parar por lo menos temporalmente una hemorragia. A nivel mundial, cada año cerca de 45,000 personas mueren en lugares de accidentes trágicos por desangramiento. Esto es crucial debido a que en una hemorragia el primer minuto es clave, puesto que 45 segundos de un desangramiento profundo pueden acabar con la vida de una persona. Sin duda un descubrimiento bastante interesante y que deriva de las serpientes de dos mundos que no parecen estar del todo conectados. Y algo muy importante, aunque este procedimiento se ha manejado dentro del ámbito netamente clínico, los investigadores ya están buscando las maneras de acercarlo al mundo comercial para que las personas, no solamente los médicos, no solamente los paramédicos, no solamente el nivel clínico hospitalario, sino que las personas de a pie puedan tener un acceso más controlado y más eficiente a este tipo de productos que literalmente en el momento adecuado pueden salvarte la vida. Y todo muchas gracias a una serpiente sudamericana increíblemente venenosa, pero que con la debida investigación podemos crear materiales que sirvan para preservar la vida de los seres humanos y pues tal vez no alargarla, pero sí mantenerla en este plano existencial, querida Moni. Sí, Miguel, ¿quién pensaría que el veneno al final de todo puede ser bastante beneficioso? Y pues pensando justamente en todos los accidentes o incluso en estas guerras que se viven en los campos de batalla, ¿cuál podría ser la utilidad? Digo, lo importante siempre será salvar vidas en cuestión médica y para la ciencia estos avances pues son bastante impresionantes. La verdad es que a mí me han dejado boquiabierta. Pero bueno, eso es muy importante porque al explorar estos venenos, al explorar incluso otros beneficios de la naturaleza, pues se pueden descubrir muchas cosas. Y creo que me quedo cerrando esta nota con el hecho de perderle miedo a ciertas cosas para poder avanzar dentro de la ciencia, porque al fin y al cabo la ciencia no tendría por qué partir del miedo. Al contrario, siempre hay que hacernos nuevas preguntas. Como siempre lo estaré planteando, hay que hacernos siempre nuevas preguntas. Y pues bueno, ahí concluimos la nota, ¿verdad, Miguel? Así es, querida Moni, gran reflexión. Aquí les íbamos a poner una norteña dulce veneno, pero no nos dejaron, así que, ¿qué les parece, querida audiencia? Así nos vamos con una canción del 2004 que puso a bailar a toda América, y ya que la serpiente es sudamericana, pues pensamos una canción de Sudamérica no vendría mal. Esto es de Miranda, se llama Don y suena así en Sopa de Cerebros. ¿Qué me pasa? Te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí, en ese instante te aseguro que alguna señal te di, pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Oh, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé. Dime que si miénteme. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel.
Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé. Dime que si me enteré. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Quizás seas tú quien me haga regresar. Intuyo que sabes la forma mejor y tienes el don que requiere curar este mal. Misterios sin resolver. Resueltos. Después de escuchar esta canción de Miranda llamada Don, vamos a hablar de cómo curar este mal. Seguimos hablando aquí de medicina en sopa de cerebros y en este caso, en Misterios sin resolver resueltos, vamos a resolver el misterio de la anestesia. Aunque bueno, resolver como tal, vaya, todavía hay bastantes dudas que quedan por ahí. Resulta que la anestesia, el efecto anestésico, es uno de los mayores misterios de la neurociencia, porque a pesar de que en términos medicinales se han utilizado prácticamente todos los días desde hace más de 150 años, el mecanismo molecular por el que realmente funciona no está del todo claro. Es decir, sabemos que hay ciertos efectos de diferentes anestésicos y que incluso pues hay ciertos procesos médicos que requieren ciertos tipos de anestesia, que hay ciertas personas que pueden resistir ciertas anestesias y entonces se utiliza otro tipo de anestesia. Hay diferentes conocimientos que están completamente registrados y que están completamente sabidos por el personal médico que atiende, completamente capacitados. Pero como tal, el cómo es que funciona una anestesia dentro del cuerpo, como estaba diciendo, eso sigue siendo un misterio hasta cierto punto que ha sido descifrado poco a poco a través de distintos estudios. Pero es importante también entender el contexto a partir del cual surge una anestesia, porque si nos ponemos a pensar, esto podría tener que ver incluso con conceptos como de medicina tradicional, es decir, con esta cuestión que incluso si nos ponemos a investigar dentro de libros de medicina antigua en diferentes culturas, tiene que ver con, una planta puede actuar de cierto modo y entonces eso va a brindar ciertos beneficios, pero aunque eso tiene que ver con la medicina, no está como tal ratificado como una cuestión medicinal, sino como un conocimiento que tiene que ver más con las culturas y el cómo se tratan ciertas enfermedades, el cómo poder utilizar ciertos beneficios de la naturaleza dentro de nuestro organismo. Y al final todo parte de ahí. Claro que como tal la medicina que nosotros conocemos tiene que ver más con una cuestión de procesos químicos que ya extraen como tal esos beneficios de la naturaleza dentro de ciertas pastillas o ciertos medicamentos que constantemente se utilizan. Entonces, el cómo surge el efecto anestésico y el cómo es que surge el término, cómo se ha utilizado a lo largo de la historia, es también muy interesante para poder entender el por qué es que ahora todavía sigue siendo un misterio en ciertas áreas, ¿no, Miguel? Así es, querida Moni. Fíjate que los seres humanos han buscado procesos para aliviar el dolor desde prácticamente la prehistoria,
Porque seamos honestos, querida audiencia de Sopa de Cerebros, ¿a quién le gustaría que le quitaran la muela, que le amputaran la pierna o que le abrieran el estómago sintiendo todo el dolor del proceso? Desde tiempos prehistóricos prácticamente hemos experimentado con plantas, hemos experimentado con sustancias, con bebidas para tratar de minimizar el dolor. Pero no es hasta 1846 cuando el bioquímico William Thomas Grant Morton desarrolla la primera anestesia en el mundo. Aquí cabe hacer un paréntesis porque muchas veces ocupamos el término anestesia para la sustancia y para el estado en el que nos dejan estas sustancias. Lo correcto es decir que la anestesia es el estado inconsciente en el que entra el cuerpo cuando le suministran anestésicos. Entonces digamos que lo correcto sería hablar del misterio de los anestésicos, pero con el paso de los años el término se ha vuelto genérico para ambas partes y aún podemos referirnos a los anestésicos como anestesia sin ningún problema. Salvado ese hecho, retomamos la historia de el buen Thomas Morton. Thomas Morton desarrolla éter etílico en 1846 y descubre que es hasta ese entonces el mejor anestésico que había ocurrido y busca patentarlo. Spoiler, fracasa monumentalmente y muere en la pobreza sin que se le reconociera el gran logro que obtuvo. En 1847 se desarrolla la primera hipótesis de cómo funcionaba ese éter etílico con la hipótesis de los lípidos. Los científicos empezaron a decir que este éter etílico se adhería a las células de la misma forma en que la hacen los lípidos a las células grasas, y eso permitía que en ese adherimiento la conciencia se perdiera. Esta hipótesis fue muy popular hasta 1980, prácticamente un siglo y medio después, cuando estudios más recientes y otros elementos anestésicos permitieron que nos diéramos cuenta que esa hipótesis no encajaba del todo, puesto que para ese entonces ya no solamente era el éter etílico lo que se utilizaba para generar la anestesia. Se empezaron a utilizar esteroides, se empezaron a utilizar barbitúricos que eran más ligeros y más pesados de lo que lo era el éter etílico respectivamente, e inclusive se encontró que el gas xenón, que su composición básica son átomos, ni siquiera son moléculas, también tenía el mismo efecto anestésico o de anestesia en el cuerpo. Es entonces que se empieza a reconstituir la idea de cómo funciona la anestesia. Realmente no quedaba del todo claro cómo es que distintos elementos, distintas sustancias con distintas composiciones moleculares o incluso atómicas, como en el caso de los gases, tenían exactamente el mismo funcionamiento. Y además no quedaba del todo claro exactamente qué pasaba. Porque estar anestesiado, si alguna vez han pasado cirugía, no es lo mismo que estar dormido. Cuando una persona está dormida, cualquier ruido o cualquier estímulo podría despertarla. En la anestesia, pues prácticamente nos pueden cortar, bueno, de hecho lo hacen, con cuchillos, bisturís, y nosotros no sentimos, no recordamos. Y no queda del todo claro aún hoy cómo es que estos elementos alteran de tal forma la conciencia que nosotros somos incapaces de percatarnos de todo ese tipo de sensaciones, querida Moni. Definitivamente, y es importante destacar que esta historia que estás contando tiene mucho más detrás de ello, porque precisamente nos remitimos incluso a los conocimientos de estos antiguos griegos incluso, o por ejemplo también la medicina tradicional dentro de nuestro mismo continente, ¿no? Y que digamos que incluso esos conocimientos también podrían apegarse a lo místico, a lo misterioso, y que aún todo ese misterio sigue permaneciendo. Incluso no sé si han oído hablar de este gas de la risa. Eso también tiene que ver de hecho con la historia de la anestesia. Pero bueno, sin detallar más acerca de toda esta historia, que igual la pueden consultar, y si quisieran que habláramos acerca de un cierto episodio de la historia de la anestesia, pues también coméntenoslo por ahí. Pero lo importante es ir descifrando lo que hasta ahora se ha dicho acerca de cómo es que funciona la anestesia. Entonces, claro que se ha conducido a ciertas hipótesis, como por ejemplo la hipótesis de los lípidos, de la acción anestésica general, que habla acerca de cómo los cambios en los lípidos de la membrana generan inconsciencia. Pero un estudio bastante reciente publicado en la revista PNAS describe el mecanismo que hay detrás de la anestesia general en ciertos detalles. Se dice que el mecanismo se basa en la interrupción de grupos heterógenos de lípidos llamados balsas lipídicas. Eso desencadena la apertura de canales iónicos y en última instancia impide que las neuronas se disparen.
En ese estudio realizaron una combinación entre microscopía a nanoescala, estudios celulares y experimentos en moscas de la fruta. Primero se expusieron ciertas células al cloroformo, un anestésico potente que los médicos de hecho ya no utilizan por los efectos secundarios. Y en el proceso utilizaron un microscopio para poder ser capaces de visualizar ciertos complejos biológicos más pequeños que los límites de difracción de la luz. Entonces, a nivel celular descubrieron que el cloroformo desplazó la organización de los grupos lípidos en la membrana celular de bolas muy compactas a estructuras altamente ordenadas. En el momento en el que eso sucedió, el grupo de lípidos derramó su contenido, incluido una enzima llamada PLD2. El equipo etiquetó esa enzima con un químico fluorescente para que pudieran ver cómo se alejaba del grupo de lípidos original. Entonces los investigadores descubrieron que la enzima activaba moléculas dentro de otros grupos de lípidos, incluyendo un canal de iones llamado potasio TREC1. La activación de ese canal prácticamente congela las neuronas y eso es lo que lleva a una pérdida de conciencia. Los canales de potasio TREC1 liberan potasio, eso hiperpolariza el nervio y eso hace que de algún modo se apague todo. Ese proceso se replicó en animales vivos y se utilizaron moscas de la fruta, pero eliminaron genéticamente la enzima clave PLD2 y descubrieron que eso hizo que fueran más resistentes a este cloroformo. Pero eso demostraba que, aunque el PLD2 es importante para generar los efectos de la anestesia, no es el único mecanismo en juego. Hay otro estudio realizado por la Universidad de Queensland en Australia que apareció en la publicación científica Reportes Celulares y eso revelaba nuevos detalles acerca de los efectos que la anestesia podría generar. Se descubrió que el propofol, un anestésico intravenoso de corta duración, dificulta el movimiento de una proteína que se necesita para que se produzca la sinapsis en las neuronas. La sinapsis, de hecho, es el mecanismo que utilizan las neuronas y las células nerviosas para comunicarse entre sí. Entonces, esos hallazgos, de cierta forma, ayudaron a explicar el por qué la gente se siente desorientada y mareada después de una cirugía. Y también se descubrió que ese estudio podría ser de utilidad para entender qué pasa en el cerebro de personas cuya sinapsis es vulnerable, como el caso de personas con Alzheimer o Parkinson. Vaya relevancia porque incluso me remite a ciertos temas que hemos tratado por acá. Pero bueno, estos avances de cierta forma añaden una cierta información adicional a el cómo funciona la anestesia dentro del organismo. Y aún así, como decía ya en un inicio, todavía son muchos los misterios que se tienen para poder develar y comprender cómo es que se logra el que se pierda la conciencia y no sintamos dolor. Y bueno, perder la conciencia o simplemente anestesiar una cierta zona. ¿O no, Miguel? Es precisamente eso, querida Moni. Fíjate que entendemos el qué pasa. Lo que no entendemos, o los científicos no han logrado descifrar, es por qué pasa. Y una de las explicaciones que existe al respecto de eso es que ni siquiera entendemos bien la conciencia. Entonces estamos tratando de explicar por qué perdemos algo que tampoco entendemos muy bien. En 2019 salieron muchos artículos, pero cuando digo muchos es verdaderamente muchos artículos que clamaban haber finalmente descubierto cómo funciona la anestesia o por qué los anestésicos funcionan de X o Y manera. El detalle con estos muchos artículos es que todos explicaban procesos completamente diferentes y daban explicaciones todas plausibles, pero que una no encajaba con otra. Muchos científicos, sin descalificar estos artículos, llegaron a pensar que solamente encontraron algunos fragmentos de la respuesta que, si bien cada día está más cerca, hoy por hoy sigue siendo un misterio. ¿Por qué determinadas sustancias totalmente diferentes nos ponen en un estado prácticamente de inconsciencia donde ni siquiera somos capaces de percibir el dolor y estamos en un estado completo de indefensión? Tal vez no lo sabemos, pero no se sientan mal, querida audiencia de Sopa de Cerebros. Es más, este dato tal vez los alarme un poco. Aún no sabemos bien a bien por qué el alcohol nos pone en el estado eufórico o depresivo o nostálgico que nos pone cada vez que lo consumimos. Pues evidentemente estamos todavía más lejos de entender cómo funciona la anestesia en nuestro cerebro y por qué nos pone a dormir si es que los han operado, si es que han pasado sala de operaciones durante tanto tiempo y no lo recordamos.
Así que ya lo saben, querida audiencia de Sopa de Cerebros, tal vez si quieren ganar su Nobel, tal vez si no saben qué estudiar, podrían meterse a estudiar neurociencias o cualquiera de sus ramas y tal vez sean ustedes, nuestra querida audiencia, quien descubra el por qué y el cómo funciona la anestesia en determinados organismos y con determinadas características. Un misterio más, tarea para la casa, mis niños. Y es algo muy curioso que justamente plantees esto ahorita, Miguel, porque de hecho, precisamente, ya concluyendo esta nota, lo que va a seguir regresando de un pequeño corte que ahorita voy a mandar será precisamente una plática que tiene que ver con un sueño que probablemente no muchos se hayan planteado, o a lo mejor sí, porque si ya están justamente interesados en este tipo de temas, escuchando un programa tan bonito como este que se llama Sopa de Cerebros, probablemente les interese el cómo Carmen García Lizárraga soñó con ser científica. Eso al regreso. Entonces, por ahora nos vamos a un pequeño Arruina Infancias. Arruina Infancias. Estás cómodamente sentado viendo tus caricaturas favoritas y nunca falta la icónica escena donde un encantador con todo y turbante hipnotiza a una serpiente con el ritmo melódico de su flauta. Por desgracia, esto es científicamente imposible. Esto se debe a que las serpientes son prácticamente sordas a sonidos que se transmiten por el aire. La razón por la que las serpientes aparentemente bailan se debe a que siguen el movimiento del punji. No está de más decir que no deben intentarlo porque podría resultar muy mala idea. Mientras digieren este dato, vamos a un pequeño corte. Sopa de Cerebros. Disfruta de todo lo que ocurre en Hiperbórea Radio a través de nuestras redes sociales. YouTube, escucha todas las entrevistas y lo más relevante de los programas. Facebook y Twitter. Entérate de eventos, promociones, estrenos, horarios de los programas y noticias de tus artistas y locutores favoritos. Instagram. Encuentra videos, entrevistas exclusivas, fotos e historias de bandas y eventos. Visítanos, síguenos y danos manita arriba. Búscanos como @Hiperbórea Radio. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. La información les está haciendo digestión. Ya regresamos a Sopa de Cerebros. Y ya estamos de regreso en esta emisión de Año Nuevo de Sopa de Cerebros, ya con los propósitos bien listos, las metas bien pensadas y diseñadas para cumplirse en los siguientes 12 meses. Espero que estén disfrutando esta deliciosa ración de recalentado de sopa de lo mejor que ocurrió en el 2021, porque la ciencia no se detiene y nosotros tampoco, así que así arrancando luego tiene programa de Sopa de Cerebros. Si usted ya lo escuchó, disfrútelo nuevamente, que siempre se puede aprender algo nuevo, y si no lo he escuchado y para ustedes contenido nuevecito, pues también aproveche y tome algunas notas que muy seguramente les serán de muchísima utilidad en el futuro, querida Moni. Exactamente, Miguel, es algo que siempre es útil. La ciencia siempre es algo con lo cual convivimos día con día y tal vez no nos damos cuenta ni siquiera. Es algo como lo que nos decían nuestros profesores, probablemente como todos estos conocimientos los vas a utilizar en tu vida diaria, pero tal vez lo que no nos decían era cómo, y nosotros, de cierta forma, tratamos de rescatar siempre los temas científicos de una forma bastante práctica y haciéndonos ver que de hecho hay ciencia en todo lo que nos rodea, incluso en temas como los superhéroes o en otros temas que también nos pueden llegar a encantar y que tal vez no nos ponemos a pensar tanto en la ciencia que acompaña todo ello. Pero ya no voy a seguir hablando y les voy a dejar que disfruten de más información de este Sopa de Cerebros recalentado, pero primero, ya lo saben, un datito curioso. ¿Sabías que el museo más reciente de ciencia y tecnología está en Shanghái? Fue creado en el año 2001 y tiene lo más interactivo al ofrecer 4 salas de cine científico y 13 salas de exhibiciones. Lo visitan más de 5.9 millones de personas al año. Al sabor del chef. Bienvenidos a una sección más de Al Sabor del Chef, y hoy vamos a cocinar algo muy interesante de divulgación científica, mi tema favorito. No en vano estamos acá divulgando ciencia.
Pero de verdad que ahora sí tenemos a una invitada que admiro muchísimo porque se ha enfocado desde una perspectiva muy, muy interesante a divulgar ciencia que invita constantemente a hacer ciencia siendo científica. Pero cuéntanos de esta invitada, Miguel. Adiós, querida Bonnie, querida audiencia de Sopa de Cerebros. Fíjate que el día de hoy en esta mesa virtual nos acompaña y lamentablemente no tenemos aplausos grabados, pero si los tuviéramos pondríamos 15 veces de ellos. Hoy tenemos a María del Carmen García Lizárraga. Ella es ingeniera eléctrica, es escritora, es divulgadora científica y hoy viene a presentarnos su más reciente libro. Así que muchas gracias, María del Carmen, por aceptar la invitación de Sopa de Cerebros. ¿Cómo estás antes que nada? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar platicando con ustedes sobre este proyecto. El día de hoy vamos a hablar acerca de este proyecto literario científico de divulgación llamada Cuando soñé ser científica, pero antes de entrarle a esta conversación de este libro, que además es muy interesante, es muy bueno y además muy rico de leer, ya sea que te interese o no la ciencia, platícanos un poco de cómo es que una ingeniera eléctrica se toma el tiempo, se toma la libertad y además el interés de ponerse a divulgar ciencia, sobre todo en estos tiempos donde divulgar ciencia pareciera ser una rama pues un poco olvidada por los propios científicos en general. Sí, pues la verdad es que nació más que por hacer divulgación de ciencia, un poco fue pensado en esta labor de motivar, inspirar niñas y jóvenes en la ciencia. Tuve como un momento en mi carrera en el que me di cuenta, como que abrí los ojos a que me di cuenta por qué yo era una de las poquitas mujeres ingenieras eléctricas que hay, ¿no?, en México, y cosa que no me había preguntado antes, y eso pues sí me causó como algo muy, muy extraño, que yo como ingeniera nunca me había dado cuenta de por qué, ¿no? Porque éramos poquitas, porque yo nada más me decidí a estudiar esto. Y en el momento que me di cuenta de eso fue como, claro, ¿no? Yo puedo entonces ahora hacer esta labor de hablar con las más jóvenes y decirles, mira, yo estudié ingeniería eléctrica, soy ingeniera eléctrica, tú también lo puedes hacer. Porque pues hay muchas razones, ¿no?, por las que las mujeres no vamos por la ciencia, no elegimos una carrera en ciencia e ingeniería. Y una de las, pues, que son como las principales o la raíz de todo es pues que la cultura, ¿no?, nos dice, la sociedad, que no, las mujeres no somos ingenieras. Y entonces fue como que en ese momento que dije, pues yo puedo hacer eso, yo ya soy ingeniera, quizá no tengo así mi super currículum ni nada, ¿no? No soy una gran divulgadora, pero puedo empezar a aportar como de a poquito, platicando con chicas que estén interesadas. Y así fue como empecé haciendo como talleres de electrónica, por ejemplo, para niñas de secundaria. Y eso, como ir a decirles, mira, así es esto, ¿no? Así se maneja. Tú puedes hacer tu labor así manual y estar en un laboratorio y hacer conexiones y manejar componentes electrónicos, no hay ningún problema. Yo lo hago, yo soy ingeniera, entonces está padrísimo. Y ahí surgió como que más cosas, ¿no? Ya ahora también me involucré en programas de mentoría para chicas de prepa que están justo ya en tomar la decisión de qué carrera van a estudiar. Y ahí en el camino, entre tantas cosas, pues surgió por ahí un taller de escritura creativa que fue ya como algo muy, muy particular, muy personal, que dije, pues tengo ganas de escribir, voy a ir a ver qué pasa. Y pues llegué con este proyecto de, pues voy a intentar hablar de la vida de estas, pues de algunas científicas que yo más o menos sé que existieron, sé que lograron ser grandes científicas, y pues ahí empezó todo, ¿no? Empecé a escribir y pues sí, ahora pues sí es un proyecto de divulgación que no tenía tanto esa intención, pero pues sí, ahorita justo pues es lo que quiero, ¿no? Que llegue a las personas, a las lectoras y lectores indicados, que son justo los que están por decidir qué carrera van a estudiar. Híjole, a mí me parece muy interesante precisamente eso, y te cuento que es un interés muy muy similar a lo que yo he vivido, y me parece interesante resaltar quizás el hecho de por qué divulgar precisamente la ciencia a través de la literatura, porque es, creo, una experiencia distinta, ¿no? Vaya, siempre te dicen que al divulgar ciencia tienes que recurrir a diferentes estrategias, que tienes que mirar a un cierto público y que lo enfocas, ¿no? Precisamente a este público, pues tal vez juvenil, tal vez infantil, pero que también puede apelar a otro tipo de públicos, y que al mismo tiempo estás generando este mensaje
mensaje, pues muy didáctico, ¿no? Entonces, cuéntame, antes de que siga hablando. Sí, pues es que sí, justo por eso yo como que al principio no me veía así tal cual, ¿no? Como divulgadora, porque a mí me parece que los divulgadores hacen una labor excelente, ¿no? Es padrísimo lo que hacen de poder transmitir todo el conocimiento científico pues al público en general, y yo no soy experta en eso, ¿no? Yo no soy divulgadora, no tengo la formación, no tengo la experiencia, pero encontré este camino que se me hizo así, pues eso, bien interesante y bien bonito, en el cual pues a través de la literatura puedes también lograr eso, ¿no? Y sí me costó un poquito porque pues también como mi formación no de científica, de ingeniera, pues siempre tenía como muy en mente pues cómo redactar textos tal cual, ¿no? Técnicos, científicos, y al principio estaba trayendo a mi taller de escritura como estas biografías tal cual, porque no quería como salirme de la vida de la científica, ¿no? Yo decía, es que así fue, ¿cómo voy a cambiarla? Pero fue como que en el ejercicio de la escritura ya creativa, como tal, de la literatura, de leer, tuve muchísimas lecturas, mucho intercambio con mis compañeros del taller, con mi tallerista. Y pues era como, pues es que si estás aquí, esto es literatura, puede ser ficción, puedes hacer lo que quieras con estas historias. Y entonces fue cuando me empecé a animar como, ok, entonces puedo cambiar este hecho, ¿no? O sea, a lo mejor contarlo de diferente forma, ponerle ahí un poquito como de misterio, ¿no? En el caso, por ejemplo, si ya leyeron el cuento de Rosalind Franklin, cómo fue esa parte en la que investigadores toman la fotografía 51 de Rosalind Franklin, ¿no? Fue como un poquito imaginarme cosas y atreverme a contarlas así, diferente. Y creo que eso fue como lo que le dio ese toque al final a este libro, que al final pues no son tal cual biografías que puedes leer en cualquier página web o en Wikipedia, etcétera, ¿no? Sino una historia, un cuentito, una forma diferente de contarla y que te puede atraer y que justo también te invita a buscar más acerca de estas científicas y de todos los conceptos científicos que están aquí, que aquí se plantean, ¿no? No se abordan tal cual, sino que también es como una invitación a que, pues, si te interesa, pues búscalos, ¿no? Sigue un poquito con esta búsqueda de información. Y que además nos permite cambiar el foco, porque normalmente nosotros pensamos cosmología, hombres, biología, hombres, y en tu mismo caso, ingeniería, hombres, arquitectura, hombres. Grandes aspectos de la ciencia, y de alguna forma poder explicar por qué las mujeres a veces no se interesan por esta rama, es que tenemos el falso concepto de que las mujeres no hacen ciencia, no les interesa o no se involucran, y plantearlo desde la perspectiva de grandes científicas que hicieron grandes cosas, siempre es enriquecedor y permite poner la mira en otras mujeres que hicieron otras cosas y que puede resultarles atractivos a las niñas, a las jóvenes que se estén adentrando, que tengan interés y que tengan un modelo a seguir de su propio género, y que tengan además ese alcance de, si ellas pudieron, yo también puedo, y lo puedo lograr, lo puedo superar, y me puedo interesar en la ciencia porque no es un tema prohibido para mí por el solo hecho de ser mujer. Siempre está generando estos vínculos afectivos entre la profesión que tú quieres y tener a alguien a quien admirar siempre es positivo para que más personas se vayan interesando en este tipo de carreras profesionales. Así es, y también justo por eso muchas de las historias pues están las científicas, como se narra un poquito su historia desde niñas, ¿no? Como qué cosas les gustaba, qué les interesaba, la relación con sus papás, con profesores, y porque es justo eso, al público a quien va dirigido pues también es, pues el libro tiene esa intención, ¿no? De decirte, pues sí, a lo mejor tú tienes un poquito también de estas características, ¿no? Esta curiosidad, este gusto, esta pasión, y si le sigues por ese camino, pues vas a lograr lo que ella logró. Y también, pues, por ejemplo, para los padres de familia, ¿no? O los cuidadores que estén cerca de los pequeños, pues el saber que muchas de estas científicas tuvieron cerca esos apoyos, ¿no? De papás, de mamás, de abuelos, y que justo eso es lo que hace también la diferencia, ¿no? Que dejar a las niñas y a los niños decidir por qué camino quieren llevar su profesión y su vida.
Y me quedo mucho con esa idea porque ya vamos adentrándonos cada vez más hacia de qué trata el libro y por qué es tan importante hablar acerca de todas estas historias. Pero antes de meternos de lleno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a escuchar precisamente un tema muy precioso a mi parecer. Se llama She de Presuntos Implicados. Seguimos aquí en Sopa de Cerebros. Cambia cada vez, si eres un ángel o un demonio, no lo sé. Tú traes a mi piel la sensación del hielo y del rayo de sol, cuando me muestras cómo son todas las caras del amor. Tu perfume que no he de olvidar, a mi placer o a mi pesar, mi gran fortuna o tal vez precio a pagar. Esclavitud, mi libertad, espejo frente al que soñar, reflejas en mi corazón todas las caras del amor. Yo frente a tu luz o a tu oscuridad, fuego que arde y he de sofocar, viento que azota desde acariciar. Tú eres mi fuerza y mi debilidad, recorreré la tierra y el mar para buscarte mientras viva. Así, oh, tú das esperanza o das temor a este inseguro corazón, cuando me muestras cómo son todas las caras del amor. Y ya estamos de regreso en Sopa de Cerebros platicando con Carmen García Lizárraga. Ella es ingeniera, es divulgadora científica, escritora de el libro Cuando soñé ser científica, historias de mujeres en la ciencia. Y ahora sí, vamos a hablar del libro, María del Carmen. Sobre todo yo que soy un lector ocasional, yo que a lo mejor no conozco mucho de los conceptos científicos que puedan existir, ¿qué me voy a encontrar cuando abra por primera vez las páginas de este libro? Pues cuando soñé ser científica vas a encontrar historias breves de mujeres que han hecho ciencia a través de la historia, mujeres de las que probablemente nunca has escuchado ni siquiera su nombre,
vas a encontrar un poco de cada una de esas historias. Está enfocada en qué fue lo que las motivó a ser ingenieras, a ser investigadoras, a hacer ciencia. Es un poco como, pues los cuentos como tal son cortos, entonces es como un pasaje muy breve, como darte una probada de quién es una científica, de dónde nace su curiosidad y su pasión por la ciencia, qué lograron, que tú puedas ver que ha habido grandes descubrimientos en la ciencia, grandes desarrollos en ingeniería que han sido desarrollados por mujeres y que a lo mejor no sabías, ¿no? Siempre, todo mundo sabemos los nombres de algunos científicos, grandes científicos, ¿no? Famosos, Einstein, Newton, etcétera, pero muy poco escuchamos a las científicas. Quizá todos conocemos a Marie Curie, pero de ahí en fuera ya no sabemos quién más está participando en ciencia, y la verdad es que hay muchísimas que han hecho ciencia y que a lo mejor han quedado un poco invisibilizadas en la historia por diversas cuestiones, ¿no? Hay casos como los que se han logrado grandes descubrimientos que ganan, por ejemplo, premios Nobel, y que en el equipo hubo alguna mujer, pero ella no recibió el Nobel, ¿no? Fueron los hombres que recibieron esos premios. Entonces, ahí te das cuenta el por qué nunca escuchaste el nombre de la científica que aportó a ese conocimiento. Por ejemplo, Liz Meitner, que ella dio el nombre, o explicó teóricamente qué era la fisión nuclear. Y la fisión nuclear, pues bueno, es entre, al menos a un nivel como en tus estudios, en prepa, quizá en universidad, más o menos te hablan, ¿no?, de qué es la fisión nuclear, pero nunca sabes quién la descubrió, cómo la descubrieron o quién participó en eso, y menos si fue una mujer. En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniera eléctrica y jamás escuché hablar de Edith Clark, que fue la primera ingeniera eléctrica graduada del MIT, y que además ella inventó como una de las primeras calculadoras gráficas. Y yo usaba una calculadora gráfica todos los días, ¿no?, en mi carrera, y pues nunca te preguntas quién fue, o simplemente imaginas que pues fueron los ingenieros, los científicos de siempre, ¿no?, que sabemos. Entonces, pues al leer estos cuentos vas a encontrar eso, vas a encontrar que hubo científicas en la historia que lograron grandes cosas y que alguna vez fueron niñas que soñaban con hacer algo diferente, con hacer algo grande, y que tuvieron afortunadamente quizá pues el apoyo de profesores, de papás, de sus cuidadores, y que además enfrentaron un montón de obstáculos, pero lograron ser científicas, y que pues cualquiera que lea estos cuentos yo creo que puede encontrar esa motivación a decir, yo también puedo hacerlo, yo también tengo esta curiosidad, este gusto por la ciencia, puedo lograrlo. Fíjate que precisamente la semana pasada en el programa estábamos comentando, la semana pasada, antepasada, hace unas semanillas, eso sí estoy segura, que justamente estábamos comentando lo relevante que es este libro, porque es algo que parte justamente del mismo título, Cuando soñé ser científica. Y es algo que hoy rescatamos justamente con todas estas palabras que tú nos estás diciendo, y me parece muy muy interesante, incluso también por el tipo de cuentos que traen, y que me hace preguntarme, y no sé si justamente tú te lo habrás preguntado, si al momento de rescatar este tipo de historias, y que no sé si pienses rescatar más historias de ciertas científicas, ¿no?, pues entonces tal vez en un futuro podamos ver mucho más visibilizada las acciones que se están haciendo de ciencia en mujeres actualmente, ¿no? Porque, o sea, hoy las mujeres también están haciendo un montón de cosas, o sea, a mí me ha tocado incluso trabajar en proyectos de divulgación científica en donde quienes están haciendo ciencia precisamente son las mujeres, o sea, aquí estás tú y aquí están pues todas las mujeres que están haciendo ciencia, que han hecho ciencia durante un montón de años y que están justamente estas historias de antaño, y que seguramente habrá muchas historias que pues si acaso tienen 10, 20 años, ¿no? Y bueno, no sé, te digo, no sé si has pensado como en continuar justamente divulgando en ese sentido, y qué tanto alcance pensarías que llegaría a este tipo de proyectos. Pues sí me gustaría continuar un poco con esta labor, de hablar un poco más de las científicas, y sí lo he hecho, al menos en mis perfiles personales de redes sociales siempre, ¿no?, comparto cosas de científica, las mujeres que hicieron y que están haciendo ciencia, como dices,
Yo creo que sí puede tener un impacto, o sea, sabemos también que hay muchas otras cosas, ¿no? En las que hay que impactar, no nada más en la motivación y el empoderamiento, ¿no? Que ahora se habla, sino pues hay muchas cosas que hay que mejorar en los sistemas educativos, laborales también, para la gente que hace ciencia, para las mujeres que son mamás también, porque justo también se ve mucho a lo largo de la carrera de una científica, pues también se van perdiendo como, no el interés, sino los apoyos para poder dedicarte a la ciencia como tal, ¿no? Sí nos vemos más dificultades en nosotros porque nos hacemos cargo de los cuidados del hogar, por ejemplo, y no podemos continuar como con la demanda de una labor de investigadora, ¿no? Una labor científica en la que hay que publicar y hay que hacer un montón de cosas. Entonces hay un montón de cosas que hay que hacer a nivel educativo, en universidades, a nivel laboral, pero sí también yo creo que nunca hay que dejar de lado esta parte de motivar y hablar de las científicas que fueron, las que hay, porque justo también nos siguen faltando esos modelos de rol para las niñas, nos siguen faltando visibilizarlas, porque a veces yo lo que veo es que a veces en nuestros círculos cercanos, que tenemos muchas personas pues que sí se interesan en la ciencia, a lo mejor ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que hay mujeres haciendo ciencia, ya sabemos quiénes son las científicas, pero fuera de ahí todavía no, o sea, y lo he visto ahorita con el libro, ¿no? Hay mucha gente que me ha dicho, es que no sabía, o sea, no conocía ninguna, no sabía que habían hecho esto. ¿Hay más? Pues claro que hay más, ¿no? Entonces sí falta mucho de llegar a toda la gente que no está tan cercana a la ciencia. Entonces yo creo que sí puede tener un impacto, un gran impacto en pues reconocer a las científicas que tenemos, que han hecho la diferencia en nuestro país y en el mundo, y en que haya más niñas interesadas. Yo pues también eso digo, no es que crea que todo el mundo tiene que ser científico, pero sí que vean una oportunidad ahí y que vean que sí lo pueden lograr y que sea una opción para las niñas, que a veces o muchas veces no tienen ni siquiera el sueño de tener una carrera, ¿no? Yo me he encontrado con esos casos cuando he dado talleres. Hay niñas en secundaria que ya su siguiente paso es, no sé, casarse, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede hacer la diferencia algo así, ¿no? Que te llegue a tener historias amenas por las que puedas descubrir que sí puedes tú como mujer hacer ciencia, y yo espero que en el futuro pues haya más chicas que se animen a ir a una universidad y inscribirse a una carrera de ingeniería y de ciencias, y que les permitan hacerlo y tengan todos los apoyos para lograrlo. Poner el foco donde debe, porque ya lo comentabas, no es que no haya mujeres científicas, lo que pasa es que están invisibilizadas y pues de alguna forma eso crea la falsa ilusión de que no les interesa. Ampliar el panorama, ampliar el espectro permitirá que más y más mujeres se vayan sumando al camino científico, de donde de por sí hay muchas, pero es importante precisamente esto, una visibilización precisa para que los logros, sus invenciones, sus descubrimientos puedan ser destacados como merecerían serlo. Yo te comento, mi científica favorita es una danesa, Angie Lehmann, espero esté bien pronunciado porque mi danés no es muy bueno. Ella es geóloga, pero bueno, poca gente conoce de ella, y en su tiempo fue una gran polémica porque tuvo algunos roces con un tal Julio Verne y su viaje al centro de la Tierra, pero bueno, esto es harina de otro costal. Yo, a nombre de todo este equipo de Supercerebros, a nombre de Moni, te agradezco estos minutos, Carmen García Lizárraga, y qué bueno que haya iniciativas y proyectos como estos que permitan visibilizar y ampliar el espectro para que más niñas, más jóvenes, más mujeres entiendan, si les interesa, que no están restringidas a un solo camino, que hay muchísimas más aristas entre las que pueden elegir, y la ciencia es una de ellas y está perfectamente abierta para todas. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Y oye, ya nada más quedaría, antes de concluir el programa y esta entrevista, que ya se nos está agotando el tiempo, pero es muy importante que para las personas que se hayan interesado a partir de esta entrevista acerca del libro, pues dónde pueden encontrarlo, porque tengo entendido que ahorita no está físicamente, pero dónde podrían leerlo. Sí, lo pueden adquirir directamente escribiendo a la página de Facebook de la editorial Libro Objeto, así es tal cual, lo encuentran en Facebook, Libro Objeto Editorial.
También puede ser conmigo directamente, yo tengo algunos en venta. Me pueden contactar en mi perfil de Instagram, es garlis.carmen, garlis de García Lizárraga, .carmen. Y también está disponible en la librería El Sótano en línea nada más. Perfecto. Pues ahí lo tienen, querida audiencia. Vayan, consigan este libro que no tiene desperdicio y seguramente si no les interesa la ciencia podría gustarles, y si aún así no les interesa, tienen una excelente escritora, un buen contenido y un buen material de literatura, es decir, por donde le busquen, es un libro que no puede estar fuera de su colección virtual y esperemos próximamente también lo podamos tener en físico. Y pues no nos queda más que agradecerte, Carmen, y reiterarte que los micrófonos de la divulgación científica, digamos que esta sopa de cerebro se sirve cada semana y siempre tendrás una reservación en esta mesa para cuando tú gustes tomarla. Muchas gracias, encantada. Felicidades por su programa. Oh, muchas gracias, Carmen. Y la verdad es que sí, justamente reitero lo que dice Miguel. La verdad estamos muy agradecidos y muy gustosos por todo lo que nos has estado platicando. Creo que ha sido una entrevista que motivará a muchas personas que puedan escucharte el programa, porque es algo muy motivador y que invita precisamente todo el tiempo a hacer ciencia, a conocer más acerca de las mujeres en la ciencia. Y pues bueno, como decía, ya se nos está acabando este programa. Y pues nada, la verdad me quedo muy emocionada, como que no queriendo cerrar, queriendo seguir acá platicando contigo. Y pues bueno, si se da la oportunidad, quién sabe, ¿no? Ya te estaremos ahí recibiendo con un segundo libro. Y bueno, nada, aquí terminamos el Sopa de Cerebros de hoy. Y bueno, yo soy Mónica, me encuentro con Miguel a un costadillo virtual y también con Carmen García. Hasta pronto. Hasta la próxima. Disculpe. ¿Me puede dar una sopa, jefa? Lamento informarle que por hoy la sopa ya se nos terminó, pero le invito a que venga la próxima semana por otro delicioso plato de nuestra sopa de cerebros. La decepción. En ese momento, la traición. Él sintió el verdadero terror. Muéstraselo al editor. Que la próxima vez verifique su fuente. Bien pensado, güey. Zombies, a abstenerse.